Gracia y paz, amados hermanos y amigos, le habla su anfitrión, hermano en Cristo y amigo Ángel Colón, y como siempre me acompaña Sorismar Reyes, mi esposa amada. Hoy, bueno, puede ser que el volumen esté un poco mejor hoy porque sí, hoy sí. Ya se siente mejor. Ya estoy mejor, gracias. Pero no la quieren escuchar toser, por favor. No la quieren escuchar toser, así que yo voy a hacer que ella hable, pero voy a tratarla con cariño porque no queremos que salga el dragón, porque está todavía un poquito... Sí, todavía están los estragos por ahí. Definitivo. Bienvenidos a su programa Didasco Ministries o Ministerios Didasco, donde nos proponemos llevar enseñanzas bíblicas básicas, doctrinas básicas de la Escritura para la vida cristiana, para el crecimiento cristiano y para que podamos vivir aplicando la Escritura a nuestras vidas. Pero para eso necesitamos el conocimiento, necesitamos crecer. Claro, sí, es importante que siempre estemos al tanto, leyendo, practicando, instruyéndonos, ¿verdad? Como toda profesión, ¿verdad? De que requiere que seamos, que tengamos esos adicionales entrenamientos, actualizaciones. Por lo tanto, no es que la Biblia cambie, sino que simplemente nos pongamos al día en qué es lo que está sucediendo hoy. Toda la razón, tienes toda la razón. De hecho, el propósito de doctrinas básicas de la vida cristiana dentro del ministerio Didasco, que no es otra cosa que enseñanza, eso es lo que significa, y es tomado de Esdras capítulo 7, verso 10, donde Esdras se propuso a estudiar, a escudriñar las Escrituras, a practicarlas, a aplicarlas, a vivirlas y a enseñarlas al pueblo bajo el gobierno de Nehemías. Entonces, de ahí sale este ministerio de Didasco, que no es otra cosa que enseñanza, como les dije, porque entiendo o entendemos como esposos la importancia que es para nosotros individualmente el crecimiento en lo que la Biblia dice, como parejas o esposos, lo que la Biblia nos enseña de la vida matrimonial, porque se refleja a nuestro alrededor. Sí. La vida de enseñanza familiar, cómo enseñamos a nuestra familia, y eso lo vemos en Deuteronomio, ¿verdad? Que nos pide que enseñemos estas palabras a nuestros hijos de día, de noche, donde quiera que vayamos en el camino. Y por eso es que vemos que también es una importancia apremiante para la iglesia del tiempo en el que vivimos, para que entonces esa enseñanza pueda salir al mundo el que nos rodea. Es imposible, Sori, que el mundo que nos rodea pueda conocer de un Dios que la misma iglesia no conoce. Es importante que seamos prestos, que estemos listos para siempre estar en defensa de nuestra fe, y nos requiere pues que leamos y que nos profundicemos en las Escrituras, lo que Dios dice en su palabra. Definitivo. Y basado en eso, yo te quiero hacer una pregunta, y con esto queremos comenzar el tema de hoy. Y el tema de hoy va a ser ¿qué es la teología sistemática o la doctrina bíblica? Y recuerden que estamos hablando bajo el tema central de doctrinas básicas de la vida cristiana. Doctrinas básicas de la vida cristiana. Y la semana pasada dimos una introducción de un bosquejo que vamos a ir siguiendo sobre lo que vamos a ir enseñando. Pero hoy, antes de entrar de lleno al bosquejo, me vino a la mente, ¿verdad? El Espíritu es quien pone, y uno meditando en lo que uno quiere enseñar y demás. Me vino a la mente, pero Ángel, tú tienes que enseñar lo que significa teología sistemática. Claro. Tú tienes que enseñar lo que significa doctrina. Tienes que enseñar lo que significa la sana doctrina, porque hoy día, hermanos y amigos, todo el mundo clama enseñar sana doctrina. Así que si usted escucha al pastor desde el púlpito decir, nosotros enseñamos sana doctrina, vaya a la Escritura y busque lo que signifique sana doctrina. Pero hoy en este programa, como dice mi esposa, tome notas, porque hoy en este programa nosotros vamos a hablar sobre lo que es sana doctrina. Así que si hoy el programa parece un poquito más académico, esa es la palabra correcta, por favor quédese con nosotros hasta el final, porque usted necesita entender estos términos si usted quiere profundizar en la Escritura. Si usted se quiere quedar superficial, Juan 3:16, bueno, pues bien por usted, no hay ningún problema, quédese superficial. Pero si usted quiere conocer a Dios, usted necesita profundizar.
Y para profundizar, usted necesita entender la teología sistemática y necesita entender lo que son doctrinas bíblicas, que los dos son sinónimos. Entonces, Sori, mira, basado en eso, si yo te pregunto, ¿a qué vamos a la escuela? Bueno, en la escuela vamos a adquirir conocimiento que en nuestros hogares es limitado y que nos van enseñando paso a paso, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. O sea, ¿tú me quieres decir que nuestros padres no nos dan la educación adecuada? No es que no nos den la adecuada, es que simplemente los maestros se preparan para la educación. ¿Qué sucede? Nuestros padres nos enseñan lo básico, las destrezas que siempre son disque normales, ¿verdad? Para lo que es el desarrollo del crecimiento de los niños, pero ya en la escuela es un poco más avanzado y se va paso a paso, o sea, se empieza de algo sencillo, por ejemplo, las letras del abecedario, los colores, la conjunción de las vocales, después con las consonantes, y así poco a poco el niño aprende a leer, después va a escribir, y todo eso es un proceso. Exacto, entonces es un sistema. Correcto. Es un sistema, ok. Entonces nuestros padres nos enseñan lo que es la ética, los valores, la moral. Que de hecho es lo más esencial que nuestros padres nos deben enseñar. Definitivo, pero eso no exime que nosotros tenemos una responsabilidad de educarnos. No. Y la escuela, hoy nos matriculan desde pre-kinder, pre. Y sí, yo fui a la escuela a los 5 años, pero ya hoy también, están desde los 2 años, ¿no? Ya están en la escuela. Entonces, nosotros tenemos una enseñanza académica esencial, vital, central, que la encontramos desde grado pre hasta 4º año o 12º grado de escuela. Entonces, en esos años académicos, como bien dice mi esposa, enseñan desde los colores, la conjunción de vocales, y luego sigue avanzando en la matemática, en la ciencia. Suma, resta, ciencia, los planetas y todo lo demás. Y es un sistema de enseñanza. Bueno, pues hermano y amigo, en la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, para poderla entender en el contexto global o general, necesitamos un sistema. Sí. Usted no puede empezar a leer Apocalipsis si usted conoció a Cristo ayer. Exacto, porque se va a confundir, van a venir pensamientos. Los dragones, las cabezas, las diademas. ¿Y que cuándo va a suceder eso? Exactamente. Entonces, no es que usted no pueda leer Apocalipsis, porque la Biblia se hizo para que fuese entendida si usted es creyente, porque el Espíritu Santo le va a dar el conocimiento. Sí. Pero usted no puede atacar el fin de los tiempos si no ha conocido el principio. Correcto. Usted no puede. Necesita un sistema. Y eso se conoce como la teología sistemática, que también hoy día se le ha dado el nombre de doctrinas básicas de la Biblia o doctrinas bíblicas, que no es otra cosa que nuestra vida cristiana. Entonces vamos a partir de un texto que encontramos en 1 de Timoteo capítulo 6, versos del 1 al 6, 1 Timoteo capítulo 6, versos del 1 al 6. Entonces yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente porque me encanta la manera en cómo coloca las palabras. Escucha lo que dice la Escritura, escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice: todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos, para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. Escuche, está hablándole a los esclavos con relación a la enseñanza. Verso 2, el hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Timoteo, le dice Pablo, ¿verdad? Timoteo, enseña, la palabra griega ahí es hiperverodidáscalos, es una palabra bien compleja, que lo que quiere decir es, enseña sana doctrina. Es lo que le dice Pablo a Timoteo en el griego literal. Pablo le dice a Timoteo, enseña estas cosas.
y anima a todos a que las obedezcan. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Escuche bien, no es sumisión a Jesucristo, aunque sí nos sometemos a su señorío. Pero el mismo Pablo está diciendo que es sumisión a Dios. El mismo Jesucristo se sometió a Dios, ¿ok? En Filipenses capítulo 2 lo podemos ver. Verso 4, cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Como sabemos, estos versos en 1 Timoteo capítulo 6, se le conoce como los versos donde hablan sobre el amor al dinero, que es lo que conocemos, ¿verdad? Como amor al dinero. Pero esa no es la realidad del contexto general de estos versos. No está hablando del amor al dinero, aunque Pablo está haciendo la comparativa. Pablo está hablando de los que se pegan a las falsas enseñanzas para una ganancia ilícita, desechando la sana enseñanza. Los que se aprovechan del evangelio, haciendo, ¿verdad?, estos supuestos milagros, Claro. Obras maravillosas ante los ojos de los demás, y obviamente por falta de conocimiento o ignorancia, se creen esas enseñanzas. Por favor, no se moleste con nosotros. La palabra ignorancia no es una palabra mala. No. A lo mejor mi tono no es el agradable para usted, o el de mi esposa no es el agradable para mí. A lo mejor yo le digo ignorante a mi esposa y ella lo toma como algo negativo. Pero hermano, no estamos queriendo ser negativos. No. Estamos queriendo decir que usted tiene falta de conocimiento. Claro. Eso es lo que significa esa palabra. Que no sabe lo que es. Claro. Entonces yo no se lo voy a decir de manera ofensiva, No. pero quiero que usted abra su entendimiento. Claro. Quiero que usted despierte. Porque el problema es que a veces tenemos que escuchar palabras fuertes para despertar porque estamos sentados en las mismas costumbres de nuestros padres. Y volvemos al principio y la pregunta que le hice a mi esposa. Nuestros padres nos dan una enseñanza. En la iglesia se nos da una enseñanza. Pero nos falta ser como esos nobles bereanos que se dedicaban a escudriñar la palabra para ver si lo que se había dicho era verdadero o no. Claro. Esto no se trata de ir en contra del líder, del maestro, del que enseña, del pastor. Esto se trata de qué dice Dios. Eso es todo. Claro. Queremos escuchar la centralidad de la palabra y no temas que nos soban, como lo que pensamos por el Espíritu Santo, pensamos que es ese consolador. Ay, bendito, qué bueno tú eres. No, el Espíritu Santo nos redarguye. Nos redarguye, pues entonces necesitamos eso. Y por eso queremos traer el tema de hoy, que es teología sistemática o la doctrina bíblica. Entonces, vamos a partir de la primera pregunta, ¿qué es teología? Si la teología es del griego theos, Dios en minúscula, y logía es palabra. No es un término solamente cristiano. No lo es. No lo es. El verbo griego teologeo alude al acto de hablar sobre un Dios, es decir, un teólogo. Alguien que habla sobre un Dios, ¿verdad? Exacto. Okay. El adjetivo teológicos describe algo teológico, mientras que el sustantivo teología significa una palabra de Dios. Literalmente, teología. Exacto. Y estas palabras se usaron en contextos religiosos paganos de los siglos anteriores al Nuevo Testamento. Ok, vamos a hacer una pausa rápida. La palabra teología, hay ciertos creyentes que la ven como pagana, porque se utilizó en un ámbito pagano. Sí, porque mucho antes del Nuevo Testamento. Mucho antes del Nuevo Testamento, porque se utilizó para hablar de esos dioses paganos, esos dioses falsos, dioses minúsculos, ¿verdad? Sí. Que no existen en realidad. No. Pero se le aludió el estudio por los griegos de esos dioses y por eso se le dio la palabra theo o teología.
que es una palabra de esos dioses, ¿verdad que sí? Sí. Pero en los ámbitos más antiguos del cristianismo, o los más con más información en el siglo segundo, primero y segundo, esta palabra se le dio al apóstol Juan. Al apóstol Juan se le conoció como un teólogo. Sí, porque él fue el último que murió de los apóstoles. Ajá, para el 98 aproximadamente. Más o menos, que ya eso se considera casi ya el segundo siglo. Ajá. Y entonces, pues, de ahí en adelante es que se parte lo que es la enseñanza bíblica. Exacto. Porque es el último libro que el apóstol Juan, escribió, que es el Apocalipsis. El Apocalipsis, o la revelación de Jesucristo. Entonces, partiendo de ahí, la palabra teólogo se le aplica por primera vez a un grupo de cristianos, especialmente al apóstol Juan, y los primeros padres de la iglesia, los primeros Crisóstomo, ¿cuál fue aquel nombre bien famoso? Mire, se me olvidó ahora, pero luego me voy a acordar. Esos primeros padres de la iglesia, ellos utilizaron esta palabra para referirse de aquel que estudia lo que Dios ha dicho, las palabras que Dios nos ha dado. El escritor David Wells define teología de esta manera. La teología es el esfuerzo sostenido, escuche, subraye, esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos del Dios Trino según Él los ha desvelado e interpretado para su pueblo en las Escrituras. ¿Con el fin? ¿Con cuál fin? Bueno, pues con el fin de que podamos conocerle, aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él, vivir nuestra vida en su mundo, no en el nuestro, y según sus términos, y proyectar su verdad mediante nuestro pensamiento y nuestros actos en nuestro propio tiempo y cultura. Vamos a resumir esto. Vamos a resumirlo. Ok, se trata de Dios, por Dios y para Dios. Ok, así que hay un teólogo muy famoso, Goldsworthy es el apellido, y él dice que nosotros somos el pueblo de Dios, bajo los preceptos de Dios, en las ordenanzas de Dios y en el sitio donde Dios nos ha puesto. Entonces, la teología no es otra cosa que conocer a Dios para darle culto a Dios, someternos a Dios, porque es Dios quien nos está llamando a hacerlo, sí, por medio de su palabra. Entonces, tenemos teología, pero ¿qué significa sistemática? Porque hablamos en principio de un sistema, ¿verdad? Sí. Ok, pues entonces, ¿qué significa sistemático? El término sistemático procede de la palabra griega compuesta formada por sin, junto e istemi, que es disponer. ¿Y qué significa disponer junto o sistematizar? O sea, llevarlo paso a paso. Paso a paso, muy bien. Así que etimológicamente la teología sistemática implica el poner juntas y de forma ordenada. Dios es un Dios de orden. Muy bien. Palabras sobre Dios o una reunión de la teología de un modo organizado. Charles Spurgeon, el famoso príncipe de los predicadores, lo dice de esta manera. ¿Sí? La teología sistemática es la Biblia, es a la Biblia lo que la ciencia es a la naturaleza. O sea, la ciencia tiene un orden, el método científico, ¿verdad que sí? Sí, que tienes una hipótesis, una pregunta. Tienes un problema, formas una hipótesis, luego tienes unas preguntas, luego, y así es un sistema, que esa es la ciencia, para estudiar algo, digamos el agua, un ejemplo. En la teología sistemática tiene el mismo fin para con la Biblia, que es, como lo creemos los creyentes, la palabra inerrante de Dios, y luego es el próximo tema, ¿verdad? Pero Charles Spurgeon continúa diciendo que cuanto más grande es la obra, más perfecto es el sistema, y que la mayor de todas sus obras, en la que todas sus perfecciones se manifiestan de forma trascendental, no debería tener plan o sistema, es del todo absurdo. Carlos Spurgeon está diciendo, para un cristiano no tener un sistema de estudio bíblico es absurdo. Sí, porque ¿cómo vamos a estudiar, cómo vamos a entender, cómo vamos a enseñar lo que Dios ha puesto en su palabra? Cuando leemos una cita del Nuevo Testamento que hace referencia
al Antiguo Testamento, ¿nos quedamos en el Nuevo Testamento o tenemos que ir al Antiguo Testamento? Tenemos que ir al Viejo Testamento. Porque es un sistema que se contesta él mismo. Exacto. Es un sistema, la Biblia se contesta ella misma. es un sistema de interpretación que se contesta ella misma. Entonces la teología sistemática responde a una pregunta que enseña el canon acabado de la Escritura sobre cualquier tema o asunto. Por ejemplo, ¿qué enseña la Biblia sobre el Génesis hasta el Apocalipsis? Si usted mira la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros, usted tiene que preguntarse qué me enseñan esos 66 libros como uno solo. Simple. Una definición muy básica sería que la teología sistemática desde Génesis hasta Apocalipsis nos revela la exposición ordenada de las doctrinas cristianas. Sí. Lo que entonces debe mostrar es la integridad hermenéutica. Exacto. La coherencia doctrinal. Exacto. La relevancia ética y la explicabilidad de la cosmovisión y su continuidad tradicional. Exacto. Donde está esto presente y operativo y se va a encontrar una buena sistematización que va a ser de gran valor para todo creyente. Entonces podríamos decir que la teología sistemática la podemos resumir con esta definición que nos enseña toda la Biblia hoy. Sí, sobre cualquier tema dado. Por ejemplo, vamos a saber en Génesis, en el comienzo, en el origen, quién es Dios. Exacto. ¿Y qué hizo Dios? Claro, pero no vamos a ver toda su revelación. No, porque eso es progresivo. Exacto. Y al ser progresivo, Dios va mostrando toda su divinidad, quién es Él y cómo es Él, progresivamente. En un sistema. En un sistema a través de la Biblia, que es un libro completo que habla sobre Dios. Exacto. Entonces la teología bíblica o la teología sistemática tiene un significado técnico para los estudios teológicos. La teología bíblica da atención especial a las enseñanzas de los autores. Es decir, tenemos que estudiar el contexto histórico y gramatical. Sí, tenemos que saber el porqué, el lugar, por qué se está llevando ese mensaje. ¿Quién fue el escritor? ¿Quién fue el escritor? Porque Dios escogió ese escritor. Muy bien. Porque es bien importante saber lo que sucedía en esa época, en el momento en que se escribió, en el momento en que Dios inspiró a través del Espíritu Santo, inspiró a ese autor que plasmó las palabras de Dios. Exacto. Entonces, por ejemplo, si miramos la palabra Trinidad, no aparece en la Biblia. No. La palabra encarnación no aparece en la Biblia. No. La palabra deidad de Cristo tampoco. Pero en la teología sistemática, cuando lo estudiamos de una manera sistemática, podemos ver la Trinidad desde el principio. Hagamos al hombre. Exacto. Podemos ver a Jesucristo encarnado cuando María concibió. Podemos ver la deidad de Cristo cuando Juan nos habla en el Evangelio, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero para poder entender eso necesitamos un sistema de estudio. Sí. Es imposible atacarlo si no tenemos un sistema de estudio. Y el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, cuando en el día de Pentecostés se les revela, ¿verdad? Llega y inspira a los apóstoles y a los discípulos a predicar el Evangelio. Exacto. Entonces, cuando definimos la teología sistemática para incluir todo lo que la Biblia nos enseña hoy, implica que esa aplicación a la vida es una parte necesaria del correcto empeño de la teología sistemática y de las doctrinas bíblicas el día de hoy. Es decir, tú no puedes vivir la vida cristiana si tú no aplicas teología sistemática o las doctrinas de la Biblia a tu vida hoy. No, pues no puedes. Tienes que hacerlo, porque si no, ¿cómo vamos entonces nosotros a profundizar y llevar el mensaje? Porque nos quedaríamos entonces solamente en lo superficial y va a quedarse vacío el mensaje. Entonces, podríamos decir que teología sistemática recuerden que el tema es doctrinas bíblicas de la vida cristiana. Entonces, podríamos decir que teología sistemática es lo mismo
que doctrina bíblica? Podríamos decir que sí. Sí. Entonces, el diccionario teológico define doctrina como enseñar. Y eso viene de la palabra latina docio, que significa enseñar o instruir o educar. La exposición sistemática y lógica de las verdades sacadas de la Biblia. Eso es lo que significa del latín doctrina. La doctrina cristiana se aprovecha de los recursos de la enseñanza o didáctica y de la homilética, de la presentación de ese mensaje. Su método puede ser deductivo, o sea que tú lo deduces, o inductivo, que tú te metes adentro y formulas un problema, una hipótesis, empiezas a preguntarle a la Biblia, ¿qué tú me dices, Dios? ¿Qué tú me estás diciendo hoy? Sacar lo que dice Dios en su palabra. Exacto. Entonces, doctrina viene del griego didáscalos, que es maestro o instructor. Su otra palabra griega es didasco, y de ahí viene nuestro ministerio que se llama Didasco Ministries, y es enseñar o brindar una instrucción. Y también viene de la palabra didache. Acuérdense que todo esto son raíces etimológicas. La palabra didache, que significa enseñanza, dar instrucción o doctrina. Y de ahí viene la doctrina bíblica. Y es el contenido de lo que se enseña, en su esencia más pura, que es la doctrina. La doctrina es la enseñanza de parte de Dios y acerca de Dios que nos lleva a la gloria de Dios. Volvemos otra vez al centro. Lo mismo, que es Dios. Teología, el estudio de Dios. Sistemática, un sistema o un orden de estudio de quién es la persona de Dios o la esencia de Dios, sus atributos. Y la doctrina bíblica no es otra cosa que la enseñanza de parte de Dios, acerca de Dios, y que nos lleva a darle gloria a Dios. ¡Qué precioso! Sí. Porque va de principio a fin y todo va en un círculo centrado en Él. Sí, nuestro propósito de toda la humanidad. Exacto. De toda la humanidad es glorificar a Dios. Exacto. Ese es el propósito por el cual fuimos creados. No es para que tú seas un super pelotero o el doctor más famoso o el mejor predicador o pastor de la historia. Que cada profesión o cada instrucción que llevemos es para glorificar a Dios. Exacto. Y lo que hagamos. Exacto. Entonces, tomando estas definiciones, podríamos concluir que la teología sistemática tiene por objeto, y lo voy a leer, exponer de una forma global y temáticamente organizada las doctrinas bíblicas enfocadas en la persona de Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Voy a hacer una pausa breve, sorry, porque tengo que hacerla. Tenga cuidado con las nuevas tendencias que están en las redes sociales y en algunos ámbitos cristianos. Las herejías están entrando de manera sutil. A veces ni nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque como tenemos comezón de oír, cualquiera que viene con cualquier tipo de enseñanza que nos ayuda a tener más fe, a sostenernos, a llevar a poder lidiar con las situaciones diarias, los problemas en los que enfrentamos y todo ese tipo de cosas que usualmente apelan a lo material o lo personal, esas herejías se infiltran bien rápido. Hay una herejía por ahí corriendo de los unicitarios o de los sabelianos. Tenga cuidado con decir que Cristo es el Padre, porque Cristo no es el Padre. Es el Hijo. Cristo es Dios. Pero es el Hijo. Pero es el Hijo. El Espíritu Santo no es Jesús. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Dios nunca dice de sí mismo, yo soy el Espíritu Santo. No, dice el Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios. Dios es el Padre, Jesús es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu. El Consolador. Tres son un solo Dios, pero cada uno de ellos en su persona tiene un rol. Tiene un rol dentro de la creación. Cada uno de ellos es creador, pero dentro de ese macro hay un micro que es el rol de cada uno de ellos. Dios no se crucificó
Se crucificó Jesucristo, Exacto. que sigue siendo Dios, pero no fue Dios, ¿ok? Así que tengamos cuidado con esas herejías porque podemos darle atributos que van a desmantelar la Trinidad y eso es una herejía grave. Grave, porque ahí ya no estamos diciendo que es un Dios trino, estamos diciendo que es un Dios que se manifiesta. Así que usted tenga cuidado si se pone a decir que Dios se manifiesta en el Hijo, se manifiesta en el Espíritu, porque aquí no existen manifestaciones satánicas, ¿ok? No. Dios es Dios. Dios es un Dios trino. Vamos a dejarlo ahí, luego eso lo vamos a explicar más adelante cuando comencemos a aprender quién es Dios. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y sus propósitos y sus planes en relación con el mundo y la humanidad. Entonces, esto comienza informando o llenándonos de su intelecto, del intelecto de Dios. Entendiendo que Dios es El intelecto da forma a aquello que creemos y amamos en nuestro corazón, a nuestra voluntad que desea lo que amamos, aquello que amamos, exacto, y repudia lo que odiamos. Exacto. Nuestros actos armonizan con lo más que queremos y la mente determina los afectos que conforman la voluntad que dirige los actos. Y la teología no está del todo acabada hasta que ha reconfortado el corazón, los afectos, y provocando la voluntad para actuar en obediencia a su contenido. Entonces, si tomamos esto y lo sumamos, la teología sistemática y las doctrinas bíblicas, lo que nos llevan es a conocer más a Dios, a tener más afecto hacia Dios, a poder glorificarle mejor. Saber quién es Él. A saber quién es Él. Por eso es que es importante estudiar sistemáticamente a profundidad. Entonces, pero nos tenemos que preguntar, ¿qué relación existe entre la teología sistemática y la doctrina, si es que hay alguna? Sí, la doctrina representa una enseñanza considerada autoritativa. La declaración doctrinal de una iglesia contiene un cuerpo de enseñanza que se utiliza como un patrón de ortodoxia autoritativa. Es decir, que la doctrina, eso es lo que rige cómo la iglesia vive. Sí. Por lo tanto, las doctrinas bíblicas, no las doctrinas pastorales, ni las doctrinas del líder, ni las doctrinas del predicador, ni las doctrinas de Ángel Colón. Usted no me haga caso a mí, yo estoy loco, ¿ok? Así que no me escuche a mí, escuche lo que Dios dice. Lo que Dios dice, la doctrina bíblica. Si yo hablo o doy testimonio de Ángel Colón, yo no estoy dando testimonio de Cristo. No. Estoy dando testimonio de Ángel Colón. Te estás enfocando en ti. Exactamente. Y esto no debe ser de esa manera. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Correcto. Gloria a Dios por eso. Porque podemos hacer eso. Entonces, cuando la iglesia tiene doctrinas sanas, es decir, doctrinas totalmente adheridas a la Biblia, entonces esa iglesia tiene autoridad sobre todo lo que se practica en ella. Por ejemplo, tomemos el caso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo enseñaba de esa misma manera. Mire lo que dice Marcos en capítulo 1, verso 21. Por favor. Sí, dice, entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. ¿Comenzó a qué? A enseñar. Comenzó a enseñar, ¿ok? Jesús llegó y lo primero que hizo en la sinagoga, enseñar, ¿ok? Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, mis hermanos, si nosotros tenemos la doctrina bíblica, es decir, nosotros tenemos este libro, Yo lo tengo en mi tableta porque se me hace más fácil que tener estas dos cosas en mi mano. No puedo, pero créame, yo lo estudio todos los días. Esto es necesario. Si nosotros tenemos este libro que es nuestra enseñanza diaria, ¿cómo nosotros vamos a depender? ¿Cómo nosotros vamos a depender de la enseñanza de otra cosa que no sea la palabra de Dios? Porque Jesucristo es Dios. Entonces su enseñanza la tenemos en la palabra y eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos y hacemos o tomamos el mismo ejemplo de Jesucristo. Él enseñaba, él tenía doctrina de enseñanza. Claro. En el Antiguo Testamento, el término hebreo lakaj significa lo que se recibe o enseñanza aceptada.
se puede traducir de distintas maneras como instrucción, aprendizaje o enseñanza. Moisés, en el Cántico de Moisés, en Deuteronomio 32, escuche lo que dice Moisés: presten atención, oh cielos, y déjenme hablar, y oiga la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Brutal. Son palabras de ese que vio a Dios, estuvo con Dios en la zarza, no lo vio cara a cara, ¿verdad? Pero vio su espalda en algún momento cuando pasó. Y cuando bajó de la montaña, su cuerpo radiaba la brillantez de la luz de Dios. Ese Moisés está diciendo al pueblo: escuchen mi enseñanza. Lo que él quiere decir ahí es: escuchen lo que Dios ha dicho. Y estas son las enseñanzas. Entonces, eso lo vemos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, la palabra griega doctrina o instrucción o enseñanza, que se conoce como didache en el latín o didache del griego, hace referencia al contenido de lo que se enseña. Y didascalía, que es otra palabra griega, hace referencia a enseñar. Pablo, el apóstol, utilizó estos términos juntos en 2 Timoteo capítulo 4, que dice así, Sí, los versos 2 al 4 dicen: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Ahí está la palabra. Esto no es un invento de Ángel, No. ¿ok? La sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Fíjate, lamentablemente hoy nuestro maestro es el que dice que nos ama, nuestro maestro es el que dice que nos conforta, nuestro maestro es el que cuando estamos en el hospital va y nos visita, nuestro maestro es el que tiene cuidado de nosotros cuando estamos en una necesidad, y nada de lo que he dicho está mal. Todo eso está bien. No, eso es correcto. Todo eso está bien. Sí. El problema es que ¿de qué me sirve todo eso si yo no conozco al verdadero maestro? No conoces al verdadero maestro y no te enseña lo que el maestro nos dejó. El problema con esto es que estas falsas enseñanzas de amor y solo amor, que lo ha tomado la comunidad Pride hoy día para llevar otro mensaje, Para justificar su amor. para justificar su amor, ha echado a un lado la corrección. Por lo tanto, hoy día no podemos señalar. No. Hoy día no podemos juzgar con justo juicio, como dice la Biblia. Hoy día no podemos amonestar. Hoy día no podemos llevar una palabra de exhortación, porque inmediatamente se nos mira. Se nos señala. Sí. ¿Por qué este me está señalando? ¿Por qué este me está diciendo? ¿Por qué este me está juzgando? ¿Por qué? Y esto aplica a todos, hermano. No se pique. Esto aplica a mí, porque a mí también me pica si me lo dicen. Créanme, yo soy humano. ¿Ok? Pero yo tengo que echar eso a un lado y decir: Dios, ¿qué tú me estás diciendo? Permíteme someterme a ti. Permíteme someterme a tu palabra, y te pido perdón si te he ofendido con mis actos, ¿verdad? Haz de mí, como dice, en las manos del alfarero, si nos tiene que romper. Rómpeme y hazme de nuevo. Y haznos de nuevo. Exactamente. Entonces, esa misma enseñanza en el latín dice exactamente lo mismo. La palabra docere significa enseñar o doctrina. Lo que se está enseñando, como un doctor enseña, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la doctrina bíblica se refiere a la enseñanza de las Escrituras, proclamativa, expositiva y categórica. Voy a leer esas tres palabras nuevamente. Y si usted es pastor y me está escuchando, aplíqueselas, por favor. Porque yo cada día que preparo algún mensaje, alguna enseñanza, me las tengo que aplicar. Sí. Y todo creyente se las debe aplicar. Aquí en ningún lado dice temático, en ningún sitio. Aquí estamos hablando de proclamativo, es esa palabra. Expositiva, se expone, se desmenuza palabra por palabra y verso por verso. Y es categórica.
Aquí no hay opciones, aquí no hay términos medios. No. Esto hace que todas las escrituras sean doctrinadas, leídas, enseñadas, predicadas, sistematizadas en categorías teológicas. La doctrina bíblica sistemática o la teología sistemática se refiere al resumen categórico de la enseñanza de la Biblia. Por lo tanto, aquí no hay opciones de yo poner un tema que vaya de acuerdo a... Miren, esto es lo que sucede hoy día, hermanos, miren. La mayoría de los predicadores, o muchos predicadores hoy día, para no ser absoluto porque no lo hay, muchos de los predicadores hoy día lo que está pasando es lo siguiente. Toman un tema que les viene a la mente, de alguna situación de la iglesia, de alguna situación del pueblo, de alguna situación del gobierno, y toman esos temas y lo tratan de adaptar a un texto bíblico. Entonces toman el tema y dicen, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, el aborto. Digamos que el gobierno está legislando para el aborto y ese predicador escuchó que se está hablando sobre el aborto y escucha que en las congregaciones, en el ámbito cristiano, se está hablando sobre el aborto. Entonces ahora viene ese predicador y toma ese tema del aborto y empieza a hacer esto, coge la Biblia y empieza a pasar pasajes que le vienen a la mente, a ver cuál pasaje de esos se pega al tema del aborto. Entonces por ahí vamos a hacer una enseñanza del aborto. Eso es un error. Usted no le dice a la Biblia cuál es el tema. Usted no le puede decir a la Biblia cuál es el tema. Dios mismo es el que revela. No, Dios es el que revela el tema. Es decir, usted está predicando, usted está estudiando su Biblia y leyó Juan 3:16. Me viene a la mente porque es el más común, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ok. ¿Qué tema Dios me está hablando a mí en ese texto? Sí. Me está hablando del amor, de la fidelidad, de su gloria, de su poder, de su... Solamente de Dios. Solamente de Dios. Ahí no está hablando de otra cosa. No, es Dios. Juan 3:16. El amor de Dios, la humanidad, la creación, la caída del hombre. Todos esos temas están en Juan 3:16. Usted no tiene que empezar a decir, oh, cuán gran amor tenemos unos por los otros. Juan 3:16. ¡Qué disparate! Por eso es que tenemos que estudiar teología sistemática, por eso es que tenemos que estudiar doctrinas bíblicas básicas de la vida cristiana. Entonces, la enseñanza de la Escritura sirve como un criterio de nivel para nosotros, para tener un patrón de enseñanza, una medida de cómo nosotros debemos aplicar esta doctrina o teología a nuestras vidas. La Escritura también nos enseña que siempre habrá oposición a la enseñanza. Sí. Mateo 15, 2 al 9 dice lo siguiente. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? O sea, le pregunta con otra pregunta. Yep. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. A quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Ok, vamos a detenernos brevemente. Jesucristo está en un diálogo de enseñanza doctrinal con los fariseos. Sí. Y están hablando sobre el tema de lavarse las manos, porque ellos eran los más religiosos, tenían que lavarse las manos. Ellos le cuestionan por qué tus discípulos no se lavan las manos. Y Jesús los encara con otra pregunta. Ven acá, pero ustedes están quebrantando el mandamiento. ¿De qué ustedes están hablando? Porque la Biblia dice que honre a tu padre y a su madre. Entonces dice también que el que hable mal de su padre y su madre, que muera. Pero entonces ustedes están diciendo que la ofrenda es mía. Es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. O sea, ellos prefieren dejar que sus padres fallezcan antes de darles ayuda que sus padres necesitan. Y Jesucristo los encara con una palabra tajante en el verso 7. Hipócritas. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Qué triste, ¿eh? Pues en vano me rinden culto, enseñando como
no es palabra mía, búsquelo. Mateo capítulo 15, verso 9. Pues en vano me rinden culto cuando enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Jesús les está diciendo, ustedes están enseñando cosas de los hombres. Sí. Ustedes están enseñando doctrinas de hombres. Es decir, es que eso fue lo que me enseñó mi pastor. No. Y eso yo lo voy a enseñar para adelante. No. Hermano, si es bueno, está bien. Pero usted no se puede quedar con lo que le enseñó su pastor. Usted tiene que buscar un poco más. Por eso es que Pablo mismo le dice a los bereanos, estos sí que son nobles. Sí. Porque estos están día y noche buscando todo lo que yo digo, a ver dónde están. Y no es buscar los errores para señalarlos, hermanos, no. Es que confirmen con la palabra de Dios. ¿Será verdad o no será verdad? Exacto. ¿Crezco o no crezco? Mire, hermano, nosotros cuando salimos a la calle como misioneros durante un tiempo en Estados Unidos y en Puerto Rico, hicimos cuestionarios. Y esos cuestionarios nos dejan saber cómo está la población. La comunidad en sí como tal. La comunidad, sí. Y hermanos, es triste. Es triste cómo está la ciudadanía. ¿Y por qué, si Dios es dueño del cielo, por qué Él te puede dejar entrar a ti al cielo? Pues porque yo soy bueno. Porque yo no le hago mal a nadie. ¿Y tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Yo creo que eso es un libro escrito por hombres. Y estos son gente que se han llamado a ser cristianos. Gente que dicen haber conocido a Jesucristo, pero no conocen los preceptos básicos de doctrina cristiana, porque no la estudian. Entonces, la Biblia nos da unos bosquejos o antídotos, correcciones en contra de las falsas doctrinas. Por ejemplo, profesar la verdad de la sana doctrina en amor. Eso lo encontramos en Efesios 4, verso 15. Enseñar la sana doctrina. 1 Timoteo 4 y 2 Timoteo 4. Aferrarse a la sana doctrina. Cuando usted está aferrado a la sana doctrina, eso es un antídoto contra las falsas doctrinas. Porque cuando venga alguien con una herejía, usted lo va a poder identificar de inmediato. Refutar la falsa doctrina. Tito capítulo 1, verso 9. Y rechazar a los maestros de la falsa doctrina y apartarse de ellos. Romanos 16, Juan capítulo 9 y capítulo 10. Entonces, mis hermanos, para concluir, recuerden, les dimos unas definiciones básicas. Acuérdense que el tiempo es bien limitado. Yo pronostiqué para un tiempo y ya me pasé hace rato, pero es que teníamos que terminar esto hoy para poder seguir con para poder entrar en el bosquejo. Recuerden, estas definiciones de teología sistemática y doctrina bíblica son bien superficiales. Esto va mucho más profundo. Pero con estas definiciones que les dimos, usted tiene unas herramientas básicas para poder estudiar doctrinas básicas de la vida cristiana. Usted va a poder entrar a estudiar la Biblia con un mejor conocimiento de lo que es teología, lo que es doctrina, lo que es sana doctrina. Sin eso, sin lo que es un sistema, sin eso usted no va a poder estudiar la Escritura. Entonces, vamos a dar un breve resumen de lo que vamos a estar discutiendo en los próximos capítulos, que va a ser ampliado, pero de forma resumida. Sí. Entonces debemos recordar cuáles son estas doctrinas bíblicas que estaremos compartiendo de manera sistemática. Primero, bibliología, que es la doctrina de la inspiración, la inerrancia, autoridad y canonicidad de la Biblia. Teología propia, la doctrina de la existencia y el ser de Dios, incluida la Trinidad de Dios. Cristología, la doctrina de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Neumatología, la doctrina de la persona y la obra del Espíritu Santo. Antropología, es la doctrina de la humanidad. Amartiología, es la doctrina del pecado. Soteriología, la doctrina de la salvación. Angelología, la doctrina de los ángeles santos, Satanás y los ángeles caídos. Eclesiología, la doctrina de la iglesia universal y local. Y la escatología, que es la doctrina relativa a todo el ámbito de la profecía predictiva bíblica, que es en especial en los acontecimientos del final de los tiempos. Fíjate, en este bosquejo que vamos a estar discutiendo durante los próximos capítulos, esto va a tomar muchos capítulos, pero este bosquejo nos da a entender a mí y a nosotros que aún el mismo bosquejo
tiene un sistema. Sí, tiene que ser un orden. Fíjate, si yo no sé lo que hay en la Biblia, yo no puedo conocer a Dios, porque Dios es revelado a través de la Biblia. Si yo no conozco a Dios, yo no conozco por qué Jesucristo vino, que eso es la cristología. Sí. Si yo no conozco a Jesucristo, yo no conozco al Espíritu Santo, que fue el que Él nos dejó. Yo rogaré al Padre y Él los enviará a otro consolador, ¿verdad? Entonces, fíjate que es un ritmo de estudio sistemático que nos va a enseñar a conocer mejor nuestra Biblia. Desde algo simple hasta lo más complicado. Exacto, la Biblia nos revela a Dios, Dios nos envía al Hijo nos da el Espíritu nos ayuda a conocer quiénes somos nosotros nos ayuda a entender cuál es nuestro pecado, este pecado nos ayuda a entender la salvación nos ayuda a entender lo que hacen los ángeles por nosotros, los ángeles nos ayudan a entender cuál es el fin de los tiempos y el fin de los tiempos nos ayuda a entender lo que es la iglesia. Es un patrón, un sistema de estudio y eso es lo que nosotros anhelamos. Según mi esposa y yo, a veces estamos horas en el escritorio. Hablando, nos compartimos temas. Yo le digo, Sori, mira lo que acabo de leer, qué interesante. Ella me habla sobre otro tema y así sucesivamente. Nosotros queremos, nosotros queremos impartir esos temas a ustedes también. Y queremos que toda nuestra audiencia venga al conocimiento de la verdad de Dios. Que ustedes puedan tener un pleno conocimiento de lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Que cuando alguien venga a hablarle de Cristo, usted no tenga que testificarle con su vida. ¿Usted sabe por qué? Porque su vida es igual de basura que la mía. Perdone que se lo diga. Pero nuestra vida no tiene importancia ninguna. Es Cristo de quien usted tiene que hablar. Así que usted no vaya a dar un testimonio de lo que Cristo ha hecho por usted, o en usted, o con usted, porque usted está hablando de usted. No, diga quién es Jesucristo y lo que Él puede hacer en la vida de usted. Así que enfoquémonos en una teología sistemática, en un sistema de estudio que nos pueda ayudar a encontrar las verdades absolutas y completas que nos revela su palabra. Esperamos que fue un poco más largo de lo esperado, ¿verdad? Pero esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que podamos estar nuevamente con ustedes la próxima semana, donde estaremos comenzando a hablar sobre la Biblia, el canon, cuándo se escribió, cuándo se cerró, cuáles son los libros y todo lo que es la historia de la Biblia. Así que una bendición estar con ustedes un día más, un video más, un episodio más, un capítulo más, y esperamos vernos pronto ya en la próxima semana. Exacto, saldría el próximo episodio de Didasco Ministries el próximo lunes. Y recuerden, no se olviden de conectarse también este próximo miércoles, donde presentamos lo que es Radical contra la Corriente, que seguimos con los temas de quién es nuestro Señor Jesús. Y ahí estaremos hablando de cómo demostró Jesús que Él era el Hijo de Dios. Así que no se lo pierdan, próximo miércoles, y esperamos ser de bendición a sus vidas nuevamente. Gracias y paz para cada uno de ustedes, de nuestro Señor Jesucristo. Les amamos en el amor del Señor Jesús. Hasta la próxima entrega de otro programa más. Les habló su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Y Soris Reyes. Dios les bendiga.